¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Jaén, bienvenidos a esta séptima jornada del Campeonato Liguero en la segunda división de fútbol playa. Partido entre el Atlético Portuense y el Viso Fútbol Playa. Los equipos que se miden en el día de hoy que buscarán 3 puntos para pelear, ¿por qué no?, ese ascenso, los playoffs de ascenso. Y quieren llegar con opciones para poder pelear a la última jornada, la última fase, que será la próxima semana. Se va a producir el sorteo de capitanes por parte del Portuense con Madeira, Torrejón, Nowell, Hernani, Carmona, López, Nano, Pomares, Pito, Agustín, Nuno y Steven. Mientras tanto, en el viso con Vicente Calonge, Copolla, David Muñoz, Rivero, Pablo Fernández, Bermejo, Montes, Mario Ruiz, Alejandro Díaz y Vasco Saraiva. El viso que viste de azul. Mientras que el Portuense es que el equipo que va a vestir a rayas. Pues todo listo para que arranque aquí el partido. Los jugadores claros de estos dos equipos ya. El duelo a punto de comenzar con la primera pelota, que será para el Portuense. Pues arranca el partido con la primera pelota para Portuense. Juega el viso, que recupera la pelota y el gol. Es el primer gol del partido, lo anota Nono. Aprovechando que esa pelota quedaba ahí suelta. Y el gol de Nono. Son varias temporadas ya en el viso. Para el 0-1 a favor del viso. De nuevo el Atlético Portuense. La pelota en esa parte intermedia. Recupera el viso. Juega Nono, queriendo rasear la pelota. Le cae a Vicente Calonge. La apertura hacia la izquierda. Actuando con su portero Calonge. La apertura para Carmona. La pelota que es del viso. Línea de fondo, forcejeando. Se quería quedar ahí la pelota a Rivero. Consigues pelota para el Portuense. Queriendo actuar, recupera bien la pelota el viso. Juega por medio de Nono. Nono abriendo para Pablo Carmona. De nuevo Nono. Para Pablo Carmona, todo sobre su portero. Carmona sobre su guardameta. La devolución, el control de Pablo. Vuelta a jugar con el portero, aunque ahí aparece Nono. Nono que la quería pisar para echarla hacia atrás.
Balón arriba, el remate y el gol. No vale porque no ha tocado nadie, puede ser. Está diciendo ahí Mario Ruiz que sí, que había tocado él. Bueno, queda el gol anulado porque era directamente con la mano. Gol anulado. Ah, pues no, pues finalmente lo ha dado, ¿eh? Lo ha dado. Ha dado el gol porque yo tengo dudas de si tocaba el defensor, si tocaba el atacante, si tocaban los dos, pero sí que parecía, ¿no?, que alguien tocaba. Así que 0-2. La pelota de Portuense. El remate también a portería para caer el tercero del guardameta de Calonge para hacer el 0-3, cogiendo mucho camino el Viso. Y el gol que supone el 0-3. Remate por encima del larguero. 0-3 abriendo camino el Viso. Quiere más el Viso. Otro remate de Coppola que despeja bien Amaro. Suena la morocha. Tan vinculada al fútbol, ¿eh? Es un poco la sensación del verano. Será pelota para el Atlético Portuense. Allá va este disparo buscando portería, muy desviado. La pelota que la tiene de nuevo el Portuense, atacando desde la izquierda por medio de Nano. Busca progresar, pierde la pelota, la gana Aitami. El balón arriba, la descarga que pretendía hacer de Gara Raúl Benavente, que no sale. Termina atrapando Vicente Calonge. Disparo por encima del larguero. Agustín poniendo la pelota ya en juego. Agustín lanzando hacia arriba, la descarga de cara. Pelota nuevamente para el Viso. Avanzando por la derecha. Jugador al suelo. No había falta.
Juega el conjunto del portuense. El giro a la media vuelta lo buscaba Nuno. Esta queda ahí dividida. El remate que termina trabando Calonge. La devolución nuevamente Calonge. Coppola tocando hacia atrás. Nuevo Calonge. Sale con la pelota buscando el disparo, buscando esa parábola. Se va a marchar a saque de puerta. Tiene la pelota Calonge. Desde la derecha, moviendo la pelota Pablo Fernández. Calonge, Pablo Fernández. Devolviendo a Calonge. Deja a la primera. Toque se marcha a la izquierda. Será saque de portería. Se vuelve a quedar la pelota Coppola. La pérdida por poco tiempo, el rechace. Tiene la pelota el portuense saliendo desde la izquierda. Opción de remate, disparo cruzado. Bien la intervención de Calonge. Reclaman ahí una falta, libre directo. Va a golpear Nono, que ya ha hecho un gol. Va Nono. Golpeando, buscando la escuadra. Se pierde su disparo tras el rechace de Madeira. Se tiene para el crono. La pelota. Ahora sí, la pelota hacia el segundo palo. El toque de Madeira. Saque de banda. Insistimos en que no tomen como referencia el crono que se ve en pantalla, puesto que esto está conectado desde tecnología al marcador de la cancha y está dando fallos durante toda la jornada. Libre directo a favor de Portuense. Bueno, no era, me dio la sensación de que había falta.
El disparo de Calonge que se marcha. La pelota del portuense. Puede venir un remate de Chilenano. Continúa jugando atrás, va la presión Pablo Carmona. Se queda la pelota el portuense por medio de Torrejón, jugando hacia atrás. Viene un posible remate que se marcha. Teniendo la pelota del Bisonono que la peleaba, comete la falta. Pues pelota para el portuense. Disparo de Pomares. Calonge que la atrapa, pero no puede con el rechace. 1-3, marca portuense. Es el gol que recorta distancias. El gol que lo anota Nano. Se reanuda el juego. Pablo Fernández, ese remate. Buscando otro remate que significa el 2-3. Ha recortado distancias de forma rapidísima portuense. El gol de Pito, 2-3. Entretenida primera parte, el remate de cabeza y para la peinada. Dos, tres. El remate, buena intervención ahora de Calonge, córner. La pelota en la frontal. Se pugna, se la queda Nono. Que van a la presión, no hay falta, viene este disparo y ¡qué golazo! Otro golazo de Pito para el 3-3, perdón, es Lainez el que termina anotando este golazo, 3-3. Qué bien la robó. Y luego le pegó con el alma Lainez a la escuadra, 3-3. Disparo, portería. Ataque de puerta. Aparte, el primer periodo que debe estar ya a puntito de concluir. Y lo hace justo ahí. Final del primer periodo con Portuense 3, El Viso 3.
Se va a reanudar ya el partido. 3-3 al término del primer periodo. La va a poner en juego Pablo Carmona para el Viso. Pelota elevada y el remate también por encima del larguero. Cuando se remate, mira el gol, el cuarto gol. Ah, no, ha pitado la falta. Falta sobre Pablo. De Lainez. Saludo deportivo entre los dos, claro que sí. Falta sobre Pablo Carmona, que será el que chuta portería. Allá va este disparo de Pablo Carmona, que juega en corto, mejor que buscar un disparo a portería. Disparo que se va a marchar a la izquierda. Sacará el Viso. Balón elevado. La intervención del guardameta de Portuense de Madeira. Yo creo que Alejandro Díaz en la bordería del Viso. Juega ya de nuevo un Portuense. Partido de 3-3. Recorte que bueno y este remate para adentro. El cuarto tanto del Portuense. Buena acción individual. Recorte posterior. Golpeo abajo pegadito al palo. ¿Ves el escudo? Claro que sí, amigo. El gol de Hamza para el Portuense. Y el disparo que se va a marchar a la córner. Ahí la despejó Madeira. Balón segundo palo, el remate de Nono. ¡Qué buena parada de Madeira! Y ahora busca atacar Portuense. Ha dado la vuelta al marcador, ¿eh? Está perdiendo 0-3, ahora gana 4-3. Y le disparo que no llega. Tiene la pelota. Para esa chilena y no. Me atrapa Madeira. Tiene una posible chilena. La jugada, la acción bordeando la legalidad y
Y atención, vaya golazo. Vaya golazo que acaba de anotar el Viso. Vicente Calonge. Remate lejano. Con pierna derecha. Esa comba la escuadra. Y el 4-4. La pelota desde la derecha, jugando el portuense. Había falta. Sobre Enano. Allá va el disparo. Golpeo. Pelota hacia arriba. La prolongación por parte de Portuense. Ese remate dentro de la zona de castigo. Se va a marchar a la derecha de la partida de Calonge. Habrá saque de puerta. Tiene la pelota. El portuense. Ahí está. Falta. Por mano. Va a chutar Pomares. Está muy abierta, pero está cerquita relativamente. Ese remate, Calonge que la atrapa. Es córner. Habrá portería. Cuando ya de nuevo el Viso. La pelota de Portuense que roba para el disparo y formalizar el 5-4. Es el 5-4 del Portuense. Lo hace Pomares. Ya Pomares con el 10 quien anotaba. Y 5-4. La pelota del Viso de Portuense. No hay una posible falta.
La pelota que termina trabando al portero. Y para el crono. La pelota que la tiene el Viso. Quiere jugar desde la parte derecha. Calonge que la atrapa. Pelota arriba, el saque de puños. Mono que chuta. Y arrasita abajo. Se queda la pelota. El Viso, perdón, Portuense atacando con ese chut que toca en la escuadra por fuera. Tiene la pelota el conjunto del Viso, el cuadro cordobés. Dura muy poquito. Ha superado el Ecuador del partido. Buscando el segundo y último descanso. La pelota que la tiene el Racing Portuense. Perdón, es el Viso. Desde atrás, por medio de Calonge. Calonge que la manda a la derecha. Buscando la participación por medio, no. Tenía la puerta cerrada. Llega Rivero. Rivero que quiere chutar desde lejos. Es libre directo para Atlético Portuense. Va a golpear Hansa. Allá va este remate y el gol. Cae el sexto a favor del Atlético Portuense. El remate de Hansa es el libre directo para el 6-4. Viene atacando el Viso, pierde la pelota, la vuelve a ganar Portuense. Empezó muy bien el cuadro cordobés, pero los que continúan imponiéndose en el marcador. Y este remate que se queda ahí en medio.
Atención, puede haber un posible penalti sobre Nono, no hay nada. Jugando el Viso, 1:28 para llegar al final de este segundo acto. Atacando Portuense, pelota desde la derecha. Para Calonge. Balón al larguero, se tiene que parar el partido. Jugador ahí tendido. Un golpe en la cara. El balón elevado, atacando el Viso. Es Portuense, ahí libre directo. Va a golpear Hamza. Y juega en corto. El chileno no llega. Lleva Nono. Vuelve a cometer la falta. Va a golpear Madeira. Dice que se va a jugar a portería. Llevando el cuero. Juega Calonge. Eleva la pelota. Una chilena que se la deja para un auténtico golazo de Nono. 6-5 marca Nono. 6-5 marca el Viso para dejar las distancias en un tanto. Y espero que se va a perder saque de puerta. Otro disparo que se va a perder a saque de esquina. Tiene que estar a punto ya de terminar también, de concluir la segunda parte, el segundo periodo. Y lo hace concretamente aquí con el marcador de Portuense 6, el Viso 5.
Va a empezar el tercer periodo de este partido. Gana de momento el Portuense por un gol de distancia al Viso. Y el partido que se reanuda con ese disparo desde la parte central del campo. 6-5 en este partido. Y buscando llegar ahora el Viso. Mira, para empatar el partido, nada más arrancar el tercer periodo. El gol que cae por medio de Montes. Así que 6-6. Era, perdón, Mario Ruiz el que anotaba. Gol de Mario Ruiz para el 6-6. 12 goles en el partido. La pelota del Viso. Actuando Galonge, sacando ese disparo por encima del larguero. La pelota que la tiene, ¿quién? La pelota la tiene el Viso. Atención a esta acción, otro mano a mano, qué valiente estuvo ahí lanzándose Madeira para terminar atrapando la pelota. Este Deportivo de felicitación por el trabajo, aunque claro, la consecuencia de esa valentía fue tierra a los ojos. Pues se reanuda ya el partido, la pelota que es para el Atlético Portuense. Buscaban el disparo. Juega el Viso. Atacando por la derecha, pierde la pelota. No está internada. No hay falta, recupera la pelota del Viso, va creando superioridad por la derecha, tiene que ser la pelota fuera porque esto se ha hecho daño. La pelota que es a favor del conjunto visitante. En este caso en el día 10 el Viso ataca ahora Portuense. La pelota entre medias, el remate que va hacia arriba.
Va a sacar Portuense. Teniendo ya la pelota su portero, Madeira. Por la izquierda este remate. Buscando una posibilidad. El remate que se marchaba arriba. Venga el viso. De Coppola. Lanzando arriba los puños de Madeira. Se la queda nuevamente Portuense. Hombre al suelo, ahí libre directo. Allá va este lanzamiento, puede desequilibrar la balanza. El golpeo con la derecha, qué golazo acaba de anotar Fermín para el Viso, para poner por delante nuevamente al cuadro cordobés. El gol de Fermín, 7-6. Llega la derecha de Fermín a la escuadra. Ahora falta para Portuense. Allá va la Inés con la derecha, Canoje que atrapa, el rechace para afuera. Pelota por dentro buscando una chilena, Canoje que la tapaba. Reclaman una mano. Y creo que sí, que la ha pitado, ¿no? No es córner lo que ha señalado. La pelota ya en juego. Buscando los últimos compases de este partido. El cuarto de la mañana. Es córner para el Viso. 6-7. Pelota por dentro. La devolución. De nuevo a la esquina. Otro córner que pondrá en juego no. Pelota buscando el primer palo. Una zona de remate bastante complicada. Pelota de Portuense. Avanzando por la izquierda. Contundencia en las labores defensivas del Viso. Ahí libre directo, no hay falta. Continúa atacando el Viso que robaba la pelota por medio de Coppola.
Viene esta falta, es lateral, pero es buena. Este disparo de Coppola con la zurda. Le pega abajo, gol. Cae otro gol más a favor del Viso, 6-8. Así que gol de el Viso, 6-8, 2 goles de distancia. Distancia importante conforme se acerca ya el final del partido. Viene ese remate y el gol, 7-8. Marca también Portuense, que reacciona de forma rápida. Pues de un gol de distancia. Y atención, porque también en el saque de centro vuelve a reaccionar el Viso, marcando el 6-9. Un poco la escenificación de la luz, porque ha sido rapidísimo esta puesta en escena y este gol que caía por medio de Aitami para volver a elevar la renta a 2. Despejando la defensa del Viso, insistiendo Portuense. Fíjate que se marcha arriba. Aitami, por su portero. Calonge. Calonge que la eleva. Pelota a la derecha. De la chilena también arriba. Estamos ya en los últimos minutos del partido. Control de pecho. La salida por la derecha, hombre al suelo, no hay falta, recupera el Viso. Y va el partido porque ese jugador se ha dolido de ese golpe. Y así el fútbol que se reanuda, el fútbol playa. Vea, Portuense. A la izquierda. Viendo la pelota de Torrejón. El 4 que la eleva, buen toque. En la defensa del Viso. Ganó no. Hay una posible falta, de hecho se señala. Libre directo a favor del Visio por esta falta aquí. Está muy centrada, está relativamente peligrosa.
Cuando se dispara ante Amaro, ayudará Rivero. Rivero, pierna derecha. Lleva el 7, va Rivero. Guerrerilla, le pega portería y dentro, gol. Es el 10º tanto del Viso desde distancia. Marca el Viso. De 10. Tres minutos. Indican 1:30 que aparece en el marcador. Para portería. Repelido. Y envío a la zona de remate. Recupera el Viso. 2-1. Remate para adentro. 7-11. Marca el Viso. El que marca nuevamente es Rivero. Goles que son importantes, por si hay empate al término de la fase regular. Ahora al palo. Buscaba Portuense. La tiene el Racing Portuense. La pelota que termina atrapando Calonge tras este disparo que se quedó donde la arena hizo pues una ayuda. La pelota del Viso. Una posible falta. Señala. Y este remate a portería. Que se marcha arriba. Tiene la pelota el conjunto del Viso. Pelota que va hacia atrás. De nuevo Calonge desde la derecha. Viene ese posible remate que se va a marchar. Hay córner. Y en esta chilena, la buena parada, el remate de cabeza por encima del larguero. De Calonge de un posible golpe.
Pues va a sacar el portero del conjunto del Portuense. Balón arriba, por encima del larguero. Queda muy poquito ya para llegar a la conclusión. La pelota del Portuense. Lesión arriba el Viso, que va a ganar el partido, que va a sumar 3 puntos más. Libre directo, tarjeta. Esta falta sobre Nono, pero ni tan siquiera se va a sacar la falta. Se acabó aquí el partido con la victoria para el Viso 7-11 ante el Atlético Portuense. Gracias por su compañía y hasta el siguiente partido.